Bien. Perfecto. Empiezo a pasar lista. Daniel Arredondo Lozano. Presente. Perfecto. Mm, Fátima Hernández Cisneros. Buenas noches, Buenas presente. noches. Perfecto, Fátima. Victoria Espinosa Salcedo. Salcedo Espinosa, profesora, presente. Perdóname, Salcedo Espinosa, sí. Cristian Eduardo Muro Reza. Cristian Eduardo, ¿está por aquí? No está. Fernando Guadalupe Mercado Ramos. Fernando Guadalupe tampoco está. Ok. Luis Gerardo Ortiz Ramírez. Presente, presente. Perfecto. Ahorita nos presentamos, Luis Gerardo. Miriam Edith Medina Ávila. Presente, presente. Perfecto, también ahorita nos presentamos. Maribel Ortiz Elizalde. Presente. Ok, igual. Daniel Alberto Aguilar Hernández. Presente. Excelente. Diana Fernanda Ruiz Arredondo. ¿No está? Diana Fernanda. Ok. Jimena Servín Álvarez. Jimena Servín Álvarez, ¿no? Ok. Fabiola Seferino González. Hola, buenas noches, presente. Buenas noches. Perfecto. Ahorita también nos presentamos. Francisco Javier López Ambriz. Presente, maestra. Buenas noches. Perfecto. Buenas noches. Flavio González, Bautista González. ¿No? Flavio Bautista González, a las dos, ¿no? Marta Barajas Gallardo. Tampoco. Ah, y Mario José Ojeda Espinosa. Presente. Perfecto. Bueno, pues hay nuevos integrantes. Si alguno acaba de unirse y no pasó por lista, por favor comuníquenmelo. Si no, ok. Para los chicos que se unieron hoy, me voy a presentar rápido para no quedarnos mucho en eso. Mi nombre es Nayeli Durant, soy egresada de la UAM Xochimilco en la licenciatura de Psicología pues tengo especialidad en psicoanálisis. Eh, Mi carrera profesional la he desarrollado en docencia, en clínica y sobre todo también pues en gestoría de grupos y apoyo en adicciones, ¿no? Así es, a su vez, perdón, me dedico al acompañamiento y el tratamiento de adicciones en personas y también, pues bueno, tengo una fuerte trayectoria en trabajo con adolescentes. Eh, si alguien se quiere presentar, de los que no se hayan presentado, o elijo. Hola, buenas noches. Buenas noches, Fabiola, bienvenida. Las preguntas que hicimos la vez pasada fue, bueno, primero, ¿cómo se enteraron de la IBEST? ¿A qué se dedican? ¿No? Y, bueno, también su interés por haber ingresado al diplomado y también, ¿qué entienden por entrevista psicodinámica? Ok. Pues, ¿cómo conocí? Fue porque en la clínica, yo trabajo en una clínica contra adicciones Ujú. femenil, se llama Clínica Celar. Entonces, el año pasado fue sede la clínica de varones, porque está la de varones también, fue sede
de graduación y en la clínica femenil fue aplicación de examen, los exámenes finales que hace el profesor Aarón. Ahí fue donde yo conocí y aparte de que mis compañeros, pues ahí fue donde vino todo lo de sus exámenes, la graduación y pues la directora de la clínica, Alejandra, ella me dijo, no, que entrara y me motivaron al ver todo cómo lleva. Bueno, creo que me adelanté mucho, ¿no? Bueno, mi nombre es ese, ¿no? Fabiola Seferino González. Este, y llegué a la clínica hace 4 años que yo llegué, tuve mi tercer anexo, ¿no? Y llegué a la clínica, varonil, pero ya, llevo ahorita 4 años en abstinencia. Y pues fue como me enteré, le digo, del programa, ¿no? De IBES. Y pues aquí estoy, ¿no? Pues ahora sí que pues motivada, ¿no? Para seguir conociendo más acerca de mi enfermedad, ¿no? Y para poder ahora sí, pues, seguir pasando ese mensaje, ¿no? Y sobre todo que estoy ahorita en una clínica femenil y así como también luego voy a los anexos, vamos a compartir, estamos en cuarto y quinto paso y así, o sea, estamos en el programa, ¿no? Pero pues me pareció muy interesante, sobre todo para aprender más, retroalimentarme. Y pues aquí estoy, aquí estamos. Perfecto, bienvenida, Fabiola. ¿Qué entiendes por entrevista psicodinámica? Lo que entiendas, ¿eh? Lo que te venga a la mente. Ajá. Pues yo lo que entiendo es obvio, ¿no? Estamos en bueno, como ahorita no que me encuentro así en este nuevo proyecto de vida que tengo para mí, ¿no? Y pues sí, pues presentarme, escuchar también a los demás, este, el por qué estoy aquí, y también se me pasaba, ¿no? Soy de la ciudad de Querétaro, estoy en la ciudad de Querétaro. Y pues eso es lo que yo le entiendo, ¿no? Sí, perfecto. Ujú. Perfecto, Fabiola, bienvenida. Pues sí, es lo que hablábamos en la clase pasada, la importancia de poder escuchar, ¿no? O sea, de tener esta capacidad de nosotros poder entender el entorno de la otra persona, las vivencias de la otra persona, eso nos va a ayudar muchísimo para poder comprender dónde está parada la persona en estos momentos y cuáles son las circunstancias. Nosotros, como entendemos, bueno, ustedes ya se habrán dado cuenta porque conocen al profesor Aarón y pues toda su línea de estudios es acerca del psicoanálisis, ¿no? Misma línea que yo comparto. Entonces, los psicoanalistas tenemos de por medio el interés acerca de no solo la conducta, creemos que las conductas, hay muchas razones por las cuales la gente no se da cuenta por qué actúa de cierta manera y demás, y eso pues se encuentra alojado en un sistema que llamamos inconsciente, que veremos a grosso modo que son esas cosas tan extrañas que se le ocurrió al buen Freud, ¿no? El iniciador de todo esto, pero justamente lo oímos a través de la conversación, uno a uno, ¿no? Estar frente a frente para poder escuchar al otro. Fabiola, pues bienvenida, muchas gracias. Espero Gracias. que la clase te guste y te interese. ¿Quién más? ¿Quién más que quiera integrarse? Que quiera eh, presentarse. Por ahí, Luis Gerardo. Buenas noches, maestra. Yo me llamo Luis Gerardo. Este, yo estoy aquí ofreciendo mi servicio en una clínica de rehabilitación cristiana, se llama Elohim, en la ciudad de Gómez Palacio, Durango. Este, pues tiene poco que terminé mi proceso. Yo conocí pues aquí el instituto por medio de mi padrino y director del centro de rehabilitación. Él estaba cursando aquí su diplomado en consejería y prevención de adicciones. Y me llamó la atención, primeramente que nada, pues porque yo lo vi así como que una oportunidad de crecimiento personal para mí. Él me comentó que sería buena opción que pues empezar a estudiar para empezar a comprender tal vez un poco más la enfermedad que yo tengo. Me ha gustado,
Me ha gustado la forma en que trabajan los centros de rehabilitación. Yo ya también igual que mi compañera Fabiola, es el tercer grupo pues, no, donde tengo que pasar un proceso. Me ha gustado la forma en que trabajan ellos y pues aquí estoy todavía, pues al pie del cañón ofreciendo mi servicio en el área de recepción. Perfecto, Luis Gerardo. Y cuéntame un poquito, ¿qué entiendes por entrevista psicodinámica? Yo lo entiendo más bien como que es en parte de entrevista, pero es interactuar con el entrevistado. Pues no sé, se me viene a la mente en base a experiencias empezar a compartir, pero de esa misma manera que él nos vaya proporcionando información que nos pueda servir para poder ayudarlo. Ok, vamos bien. Vamos con la palabra información y la parte en la que tú mencionas el poder, pues sí, tener como establecer una relación, eso es muy importante porque eso se llama transferencia, lo vamos a ver durante la clase, sí, no hay ningún problema. Lo van a ver, pues precisamente con cómo vamos a ir nosotros estructurando esta relación donde la persona sienta mucha comodidad de hablar de cosas que normalmente no hablaría, ¿no? Eso es la principal razón. Yo les comentaba a tus compañeros la clase pasada que yo soy una maestra que rompe un poco las reglas, ¿no? Con algunas cosas que vienen en la teoría, porque me parece que hay otras que han funcionado. Yo les estoy hablando desde mi experiencia, ¿no? Entonces, para mí, la entrevista no solo es una interacción, sino que más bien es un espacio donde se le da lugar a la palabra, donde se le da lugar a la escucha del paciente y a través de eso podemos recolectar cierta información para saber, pues bueno, qué es lo que lo llevó a tener la circunstancia en la que está, ¿no? Entonces, eh, dejamos, digamos, de ser una persona activa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sino que empezamos a ser alguien muy receptivo a lo que está, hablando o diciendo la persona para nosotros poder actuar, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo conforme a las conversaciones, porque la idea es que la persona haga una resignificación de su historia, ¿no? Está vinculado de alguna forma con su historia en la que puede parecerle dolorosa, triste, amarga, en fin, tiene un vínculo, entonces la persona misma debe de resignificar esa historia para poder hacer cambios, ¿no? Nosotros estamos ahí nada más para ayudarlo. Sé que en muchas clínicas y en muchos lugares, pues se ofrecen otro tipo de tratamientos, ¿no? Donde buscan que sean, pues, más rápidos, más eficientes y demás. Esto no quiere decir que este no sea eficiente, sino que no es tan rápido como se piensa que puede ser, ¿no? A través de la entrevista psicodinámica. Claro, las primeras partes de la entrevista, pues sí es sacar información básica del paciente, pero ya las siguientes es tratar de dejarlo hablar, tratar de que él se sienta cómodo teniendo la palabra. Pero bueno, muchas gracias, Luis Gerardo. Voy con quien más no está en la clase pasada, Miriam Edith. Buenas noches, mi nombre es Miriam y yo me enteré del IBESP porque entré a trabajar en la clínica de Elohim. Entonces el director y los padrinos estaban estudiando consejería y toman la decisión de ampliar un poquito más el tratamiento a las mujeres y antes de abrirlo me empiezan a inmiscuir en esta área. Entonces, pues me plantean la propuesta de empezar a estudiar consejería y la acepto porque pues me gusta aprender cosas nuevas aparte y pues para no ir con las manos vacías a este entorno. Perfecto, Miriam. ¿Y qué entiendes por entrevista psicodinámica? Bueno, a lo que estoy escuchando siento que es más como una parte como de libertad, ¿no? O sea, dejar de lado como que el encuadre de pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. O sea, algo más como libre expresión.
Muy bien, así es, Miriam. En realidad lo que nosotros tratamos es de hacer que la persona haga libre asociación o asociación libre, cualquiera de las dos formas está correcta, para que la persona busque más adentro, ¿no? Trate de ir más adentro, dentro de su historia, dentro de su vida, porque a diferencia de otros tratamientos, ¿no? Donde nos interesa su conducta, el cómo vive, qué hace y demás, nos interesa cómo se vincula emocionalmente con su historia, ¿no? O sea, cómo la cuenta. Ustedes incluso pueden ver que una persona cuando ha trascendido esta etapa, ¿no? De adicciones y demás, su historia la cuenta de una manera diferente, ¿no? Y hasta puede dar como crédito de decir, es que yo antes sentía mucho pesar cuando hablaba de cierta cosa, ¿no? Y al volverlo a tocar, su acercamiento o su apropiación de esa misma historia es distinta. Por eso decimos que resignifica eso que estaba ahí escondido, ¿no? Que estaba ahí escindido y que es a través de una sustancia que, bueno, pues le da un cambio, una modificación, ¿no? Pero tratamos de buscar que la persona pues viva un proceso diferente, también por eso es importante, ¿no? Que la persona entienda que no es solo el hábito de consumir, sino que está algo por detrás de ese hábito, ¿vale? Muchas gracias, Miriam, bienvenida. Tengo también por aquí a Maribel. Buenas noches, maestra. Buenas noches, Mi Maribel. nombre es Maribel Ortiz. Yo soy ama de casa y también cuento con un negocio de abarrotes. A mí me interesó estudiar la consejería porque, pues, mi esposo abrió un centro de rehabilitación. Yo no he tenido problemas con drogas ni con alcohol, pero creo que necesitaba estudiar esto para poder, saber cómo ayudar a alguien con esa situación. Y pues esto. Eh, bueno, y también que tienes por entrevista psicodinámica. Pues yo entiendo que pues lo primero, como usted dice, es saber escuchar a la persona, pues para ver cómo se siente emocionalmente, pues, pues es todo. Ok. Sí, aquí lo principal es escuchar, ¿no? Ustedes van a darse cuenta que la escucha es una escucha muy diferente, es una escucha muy distinta a la que normalmente tenemos en otras áreas con nuestros conocidos y demás, ¿no? O sea, hay que prestar mucha atención, hay que tratar de no invadir con nuestro discurso interno, ¿no? También lo que la otra persona está diciendo. Eso es muy frecuente, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero sí, justamente es tratar de ver dónde está la emoción y qué está haciendo esa emoción en parte de su historia, ¿no? O sea, cómo está jugando esa emoción en su historia. Pues bienvenida, Maribel. Y tengo por aquí también a Fabiola Seferino, que también no había estado en otras clases. No estaba. Ah, Maestra, creo que la ah, compañera Fabiola, Fabiola ya fue la sabía, primera. ya sí, perdón, Fabiola, discúlpame. Estaba viendo la lista, perdón. Excelente. Bueno, hablando un poquito de cómo es la dinámica de la clase para que también la conozcan. eh, yo lo que pretendo es que sea una clase muy social. ¿Eso qué quiere decir? Que a mí, por ejemplo, me nutre mucho sus intervenciones, sus comentarios. O sea, trato de que esta clase no sea una clase donde la maestra solo esté hablando y esté trayendo, ¿cómo se llama? La conversación, sino que a través de sus experiencias, de sus vivencias, incluso de cosas que ustedes puedan estar pensando acerca de los temas, podemos hablar de ello, ¿no? Solo les pediría que normalmente pues voy a traer una diapositiva, entonces pues no los voy a poder ver para que si me alzan la manita o algo así va a ser complicado. Les pediría que no se preocupen. Entiendo que les han pedido que tomen la palabra de manera regulada. Yo no me molesto si de repente abren su micrófono, me hacen una pregunta, ¿no? Nada más si digan su nombre para que yo empiece a reconocer. Y para mí es muy importante sus participaciones, porque las participaciones también cuentan en mis clases. Entonces, escucharlos para mí es muy importante. Eh, y así empiezo a saber dónde están sus dudas, cómo se sienten con respecto de la clase y demás. Pero bueno,
La clase pasada fue solo una introducción, no se preocupen. Hablamos de qué es la entrevista o para qué utilizamos la entrevista psicodinámica en general y qué se usa como una herramienta, pues bueno, no solo para la parte de adicciones, sino para muchos otros tratamientos, pero sobre todo el lugar y la importancia que le damos a la palabra, ¿vale? La palabra para nosotros es pues, el material con el que vamos a trabajar, recordando que pues muchas veces en las instituciones las personas cuando se someten a un tratamiento puede que sean personas que no están 100% de acuerdo, ¿no? En su condición de adicción o que realmente pues sí tengan unas ganas de cambiar, pero bueno, hayan tenido ahí algunos procesos altos y bajos, ¿no? Entonces entendamos que esto pues bueno, ha sido, digamos que ha ido cambiándose y modificándose. Y también parte de lo que yo les quería decir la clase pasada es que entendamos que la persona de enfrente busca o si no busca, ya ha tratado, ¿no? En muchas ocasiones de hacer por su parte un trabajo donde pues trate de no, de no continuar con su vida en el consumo, ¿no? Pero también, pues ya le ha jurado a su familia, ya se fue a jurar él mismo, ¿no? Ya ha hecho o ha intentado cambios, ¿no? Entonces, no ha visto modificaciones y bueno, es parte de lo que queremos entender, siempre y cuando, bueno, no sea la primera vez, si es más de la primera vez. Si es la primera vez, pues muy probablemente no ha tenido un acercamiento con un terapeuta o tal vez sí, pero no sabemos cuál es la circunstancia de la persona, ¿no? Entonces, eh, lo primero que hay que hacer es, bueno, entender dónde está parada la persona, ¿vale? Voy a empezar ya con algo más introductorio. ¿Tuvieron la oportunidad de leer al menos el artículo que les envié? ¿Qué les pareció antes de iniciar con la presentación? Eran pocas hojas. Hablaba Ah, un poco. yo leí Adelante, Mario. la entrevista psicológica y algo del libro de la entrevista psicodinámica. Ok, ¿qué te quedó de eso? Pues me quedaron, por ejemplo, los tipos de entrevistados, ¿no? Que puedes encontrarte con el manipulador, el tímido, el mentiroso, o algo así, ¿no? Y las diferentes estrategias que puedes usar para manejarlo, ¿no? Manejar la situación. También me quedó mucho eh, los tipos de entrevistas, ¿no? Las estructuradas, las no, las semiestructuradas, abiertas creo que eran, ¿no? Donde ya es para, pues, entrevistadores con más práctica, que pueden llegar a determinar una psicopatología con una entrevista abierta, ¿no? Creo que se le llama o algo así. Este, y de las entrevistas psicodinámicas, pues se me hizo muy interesante la parte en donde eh, el usuario puede a veces mover parte de mi historia y yo tengo que saber distinguir y no hacerlo propia, ¿no? Para que mi interpretación no se vea afectada por el juicio que yo tengo sobre ciertos temas, ¿no? Entonces, pues habla de una preparación, y pues de tener una experiencia para hacer un buen diagnóstico, pues, ¿no? Todas estas partes que pueden interrumpir el diagnóstico y el progreso del paciente, ¿no? Pero sí, son de las cosas que recuerdo, pero sí muy, muy interesantes.
Perfecto, Mario. Muchas gracias. Sí, ahorita vamos a ver el tipo de, vamos a iniciar justo con las características de una entrevista, los tipos de entrevista que existen, ¿no? Cuáles son sus divisiones. Pero también es muy importante algo que tú mencionas, que es esta de la contratransferencia, que es qué pasa cuando la persona no se siente o no está 100% preparada, ¿no? Cuando está ahí y parte de la historia de la persona puede resonar en nosotros. Eso es frecuente, ¿no? Entonces, ¿cómo tratar de nosotros apartarnos de ese espacio, ¿no? Porque no se trata de nosotros, es lo primero que vamos a tener en mente al entrar a un espacio para que nosotros podamos cumplir con asistir, o sea, asistir no me refiero a estar ahí, sino ayudar, ¿no? Apoyar, contener y acompañar. Entonces, es muy importante justo esta parte de cómo trabajar esa contratransferencia, ¿no? Así se le llama. Em, también recalcar que, bueno, te adelantaste un poquito en uno de los textos, pero está perfecto, ¿no? En las características justo de los entrevistados, ¿no? O sea, cómo pueden ser los entrevistados. Hay de muchas maneras, pero cómo nosotros tenemos o qué herramientas tenemos nosotros para poder ayudarlos a que emerja esta información, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Alguien más que quisiera, pero muchas gracias, Mario, buena intervención. ¿Alguien más que quisiera hablar acerca de los textos? No por el momento. Bueno, voy a poner mis diapositivas, ¿no? Pero recuerden que es importante, bueno, el poder escucharlos. Para mí es elemental, ¿vale? Denme chance de ver si me deja poner en presentación, porque luego mi PowerPoint no me ayuda mucho. Bueno, primero vamos a hablar de, pues, qué entendemos por entrevista, ¿no? La entrevista, eh, a diferencia, por ejemplo, de los grupos y demás, pues es un encuentro entre dos personas, puede haber más, ¿no? Dependiendo del objetivo, y pues lo que se requiere es, como principal meta, el poder recoger o recabar información, resolver problemas o tomar decisiones, ¿no? En este caso, por ejemplo, mm, vamos a utilizar la entrevista como un instrumento para recolectar información, no tanto para resolver problemas o tomar decisiones, ¿vale? Y bueno, siempre hay que saber que existen pues roles prefijados a la hora de entrevistar, ¿no? En este caso, pues va a estar el entrevistador, que van a ser ustedes, el entrevistado, que va a ser en este caso el usuario, el mensaje, que es la información que nos pueda dar el entrevistado, el espacio, el contexto en el que nos encontremos, ahorita vamos a hablar de la importancia del contexto, y el ruido. El ruido también hace un papel elemental en esta parte, ¿no? Pero sobre todo cuando hay este espacio, yo les diría que traten de buscar un espacio acogedor, un espacio sin distracciones, ¿no? Es muy frecuente que las personas que se encuentren en tratamientos, dependiendo del perfil o de las características, quieran desviar la información, quieran desviar pues la plática, ¿no? Viendo cosas a su alrededor, buscando otros temas de los cuales puedan hablar. Mi sugerencia es que siempre sea una entrevista frente a frente. El escritorio se ve muy padre y es muy bonito, pues para uso como, digamos, de oficina, de trabajo y demás, pero yo les sugiero que sea en un ambiente donde el entrevistado y ustedes puedan estar frente a frente sin interrupciones. Acordémonos de un punto muy importante. Al menos en la entrevista psicodinámica, para nosotros es muy importante que la persona se sienta en confianza, se sienta relajado, se sienta en un espacio donde pueda sentir que puede hablar con libertad, puede abrirse directamente. Entonces, si nosotros ponemos objetos o artículos frente a él, o tenemos, pues, no sé, los brazos cruzados, o estamos mal sentados y demás, pues da como que una imagen de que no estamos muy interesados
o bien si ponemos objetos o artículos enfrente, pues como que ejerce una imagen de separación, ¿no? Y si bien no queremos ponernos en un papel de igualdad, ¿no? Sí de equidad, ¿no? De estoy aquí, estoy abierto, estoy receptivo ante lo que tú estés trayendo, lo que quieras platicar, lo que quieras decir. Entonces, como primera sugerencia, yo les diría que busquen un espacio de ese tipo. Sé que en muchas instituciones no existen. Si están en un espacio donde forzosamente hay un escritorio, háganse a un lado del escritorio, pongan una silla enfrente de la otra y ahí es donde pueden platicar mejor. Eh, Salvo las primeras entrevistas donde ustedes van a recabar información elemental de la persona acerca de, pues, con quién vive y demás, acordémonos de algo para empezar. Eh, Estas personas ya pasaron su proceso de integración, es decir, ya se les recabó la información, ya llenaron formularios, bueno, si no son ellos, son sus familiares. Lo que a nosotros nos interesa es la historia, ¿no? La historia del sujeto. Entonces, mi sugerencia es tratar de no llevar, uno, preguntas prefabricadas, elaboradas. Eso lo van a ver después. Bueno, vamos a ver o adentrarnos el por qué y lo podemos discutir y platicar con muchísimo gusto. Em, y además también vamos a tratar de evitar en lo posible el escribir. ¿Qué pasa cuando escribimos? Perdemos una gran cantidad de información. Eso no quiere decir que ahorita no escriban. Si ahorita quieren escribir lo que estamos platicando, está perfecto. Pero dentro de lo que es ese espacio, se nos pueden ir cosas vitales o cómo la persona se está refiriendo acerca a ciertas partes de su historia, cómo se mueve, qué reacciones tiene, y es muy importante también la mirada. En estas entrevistas hay que estar muy receptivo con todos los sentidos, ¿no? Cómo viene vestido, cómo se comporta, cómo entra, cómo saluda. Todo es información, todos son datos para nosotros, ¿no? Para saber pues si viene y se siente cómodo, para saber si viene de una forma obligada, ¿no? Para saber si se siente a gusto en el espacio, si puede hablar con facilidad de los temas que le preocupan o no. Ahora, el ruido. El ruido es un papel importante porque puede ser un distractor y puede ser un distractor para ustedes que están del lado del entrevistador. Entonces, traten de buscar no hacer caso o hacer caso omiso a estos distractores. Traten de enfocarse en lo que está diciendo la persona. De verdad, es el primer consejo y creo que es el más valioso porque le estamos dando lugar a esta palabra que decíamos, que es la que el mismo entrevistado va a resignificar con el proceso y con el paso del tiempo. Entonces, traten de que si la persona quiere, habla acerca de, ay, perdón, por ejemplo, no, es que se escuchan mucho los pájaros de afuera. Bueno, o sea, son pájaros, ¿no? No pasa nada. O, ay, ya pasó el señor de los tamales. Nosotros no nos distraemos, nosotros necesitamos seguir enfocados en la persona, ¿no? Para ellos, el que sientan un espacio en el que tienen toda la atención es elemental, o sea, es lo más importante. Estamos ahí para acompañarlos, para escucharlos, no para regañarlos, no para desmentirlos, no para tratar de sensibilizarlos ante esa historia. Estamos ahí para darle lugar a eso que posiblemente o no había pensado anteriormente buscar, ¿no? Que es ayuda, o no había trabajado con eso y no se había sentido cómodo, ¿no? Cuando ustedes están frente a una persona que no les está prestando atención, evidentemente ustedes no se van a sentir cómodos de hablar de cosas que son vulnerables para ustedes, ¿no? Que los vuelven vulnerables. Entonces, traten de, pues, fijar toda la atención en lo que la persona dice y lo que la persona hace, ¿vale? Esto es, bueno, pues es el circuito, como todos lo vimos, ¿no? Esto es el circuito simple del habla, pero también es el principio, pues, de una buena entrevista, ¿no? Existen varios tipos de entrevista y vamos a empezar por las entrevistas por el tipo de estructura.
ahorita me gustaría que me dieran ejemplos y demás, y vamos a ir haciendo como asociaciones, ¿no? La estructurada son estas entrevistas que tienen preguntas predefinidas en un orden fijo y no se salen de un formulario, ¿no? Normalmente ese tipo de preguntas son pues cerradas, o sea, de alvéolos, ¿no? Así de, ¿te gusta el color verde? Sí, no, ¿no? Cosas así, ¿no? De opción múltiple. Pues se usan para encuestas, investigaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Estas tipo de entrevistas no permite en lo absoluto ningún tipo de flexibilidad, ¿no? Para explorar respuestas. De hecho, pues muchas entrevistas de diagnóstico, estas que hacen a través de las computadoras, son ese tipo de entrevistas, ¿no? O sea, donde te dicen, marca lo que más se acerca a ti. Eh, ¿Cómo te sientes cuando trabajas bajo presión? Puedo hacerlo sin problema, mal, etcétera, etcétera. Sí, Mario, adelante. Podrían entrar ahí como los test de Beck, el test de ansiedad, el test de depresión, el test de psicótico, Hay que son. algunos test de ese tipo que son semiestructurados, donde permiten que se hagan dibujos, se escriban, ¿no? Algunas respuestas, pero sí, la mayoría de los test de diagnóstico sí tienen esa estructura, ¿no? Entonces, pues finalmente ese tipo de test lo dejamos para otra hora. También, por ejemplo, los test cuando van a entrar a un nuevo trabajo, les mandan ahí su entrevista es demográfica, no me acuerdo muy bien cómo se llama ahorita, pero, perdónenme, voy a cerrar de vez en cuando el micrófono para toser. Eh, pero son ese tipo de entrevistas donde la respuesta es A, B, C, D, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y no hay más. O sea, no se desvía del guión que tiene, ¿no? Esa es una de las características. Es un guión fijo, está estandarizado y es un formato. Yo normalmente lo que pienso es que esas entrevistas pues no dan muchos parámetros porque hay muchas veces que hay circunstancias externas a la persona, ¿no? Que hace que puedan cambiar o variar ¿cómo se llama? Las, em, las respuestas, ¿no? Por ejemplo, voy a decir una cosa como ejemplo porque me dio un poquito de risa cuando me lo han contado, ¿no? Cuando van a pedir las visas, ¿no? Las personas. Entonces, una de las preguntas es, ¿usted pretende entrar a territorio estadounidense para hacer actos terroristas? Pues, ¿quién en su no juicio que quiera una visa, ¿no? Va a decir, sí, por supuesto que lo que quiero es ir a delinquir, ¿no? Usted ha estado vinculado con procesos, ¿cómo se llama? De trata de personas. No, pues sí, claro, ¿no? O sea, obviamente, pues la gente que tiene cierto criterio, ¿no? Pues puede manipular la información. A lo mejor, por ejemplo, por ahí se te olvida, ¿no? Y eso pasó con un conocido que en algún momento en Estados Unidos una patrulla te paró porque ibas a exceso de velocidad, ¿no? Y hay pregunta ahí que dice, ¿en algún momento usted ha tenido algún encuentro, ¿cómo se llama? Es que se me olvida cómo lo ponen, o ha tenido como alguna circunstancia con la ley, ¿no? Y él le puso que no, y pues que el historial le marcaba que sí, y pues rechazado, ¿no? Pero, pues, o sea, él puede decir, no, pues no, o sea, yo digo que no, ¿no? Y no pasa nada, pero bueno, o sea, es como un ejemplo, ¿no? Pero sí están, o sea, están estructuradas por eso se llaman así, están estructuradas de una forma en la que van incluso de menor a mayor, ¿no? O sea, son preguntas como muy concretas que van teniendo incluso hasta a veces niveles de dificultad, ¿no? Otras de ese tipo de preguntas pues son, por ejemplo, las preguntas que hacen los encuestadores en la calle, ¿no? ¿Cuántas ventanas tiene? ¿De qué está hecha su casa? ¿De ladrillo? ¿Cómo se llama? Tabla roca, de metal, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de preguntas son estructuradas y no permiten como cambios, ¿no? O te dicen otro,
¿no? Y ya no es muy importante de qué otro material. Existen otro tipo de preguntas que se llaman semiestructuradas. Estas preguntas, si bien tienen un guión básico, ¿no? Sí permiten la flexibilidad. Estas entrevistas estoy segurísima que las han visto N cantidad de veces en su vida. Eh, este tipo de preguntas mezcla preguntas abiertas y cerradas, permiten explorar temas que surgen directamente en la conversación o durante la conversación y pues sí requieren una mayor habilidad para guiar la entrevista sin perder el foco, ¿no? De hacia dónde se está dirigiendo, ¿no? Se utiliza pues en los ámbitos clínicos, educativos y en la selección de personal. ¿Alguno más que se les ocurra que en lo que se usan este tipo de entrevistas semiestructuradas? Les digo que las han visto millones de veces. Vamos, chicos, no sean tímidos. ¿Alguien más? ¿Voluntarios o víctimas? Se utilizan en un reportaje como cuando entrevistan a un jugador después del partido. Así es, efectivamente, Daniel. Todos los medios de comunicación tienen, de hecho, se les llama agenda, ¿no? Que es, pues una afiliación hacia dónde están, ¿no? Los medios de comunicación, qué quieren sacar, ¿no? Qué tipo de información van a buscar, ¿no? Incluso el entrevistado puede estar dando otro tipo de argumentos. Hace poquito, con la situación de lo que pasó en el predio de Jalisco, ¿no? Por ejemplo, el fiscal dio una entrevista y demás y habló y cada medio traía preguntas muy específicas, ¿no? Que quería hacer, que pues están relacionadas al perfil de su medio, ¿no? Están direccionadas a eso, ¿no? Entonces, eso es un tipo de información que la persona sí requiere una habilidad especial para poder sacar, ¿no? También, por ejemplo, en las entrevistas laborales, pues con quién vives, a qué te dedicas, por qué saliste de la empresa, ¿no? En la que estabas. Pues dime tres habilidades tuyas, dime tres áreas de oportunidad. O sea, si se fijan, ya son entrevistas preestablecidas, ¿no? Que tienen un cierto guión, pero dada que surge como va surgiendo la conversación, pues se pueden ir redireccionando, ¿no? Pero justamente es esta parte donde se van reenfocando las preguntas, se va reestableciendo la comunicación y en la que nosotros nos vamos a fijar va a ser en la no estructurada o libre. Esta entrevista, salvo las primeras entrevistas que son de reconocimiento, de entendimiento del paciente y demás, son las que nosotros vamos a manejar. En este caso, el entrevistador se adapta totalmente a la conversación del entrevistado, ¿no? ¿Esto para qué? Para que fluya mejor, para que se abra a los temas, para que pueda sentir la confianza. Eh, el entrevistado se pueda pues explayar en todo lo que quiera hablar, ¿no? Porque cuando empezamos a nosotros, por ejemplo, nutrir la entrevista, darles nuestra voz, darles la palabra, ¿no? O sea, nuestra palabra, la persona tiene un proceso diferente, ¿no? O sea, si bien aquí en este ámbito es clínico, por ejemplo, en esta área, pues es en el área de la psicodinámica y en el área también de exploraciones cualitativas o el psicoanálisis, en la que se requiere de mucha más experiencia, ¿no? Pueda interpretar que, bueno, pues para empezar, los silencios son parte de, perdón, déjenme tomar tantita agua. Los silencios son parte de la comunicación, esta comunicación no verbal de la que hablábamos, que pueda entender los gestos, las emociones, cómo se está vinculando la persona con eso, con de lo que está hablando, ¿no? Entonces, esta es la entrevista que nosotros vamos a trabajar, la no estructurada o libre, ¿no? Eh, Quedó bien como cuál es la diferencia de las entrevistas de unas a otras.
¿sí? Digan, están muy callados o están muy cansados. La vez pasada hablaban más, la clase pasada. ¿Cuál fue la pregunta, profesora? No alcancé a escuchar muy bien. Que sí quedó clara la diferencia entre estos tipos de estructuras. Sí, yo iba a comentar nomás que me ocupa un poquito. Que esa es la pregunta, una de las estructuradas también tiene que ver con lo que es, por ejemplo, tipo la historia clínica, ¿no? Que únicamente te dejan que preguntes específicamente algo, no da más bien semiestructurada porque estás recabando información del paciente. Por ejemplo, tuviste algún tipo de accidente, tuviste algún tipo de lesión, tuviste algún tipo de no sé, fracturas, cirugías, etc. Y da un poquito como más de espacio a la persona para que te diga muchas veces su sentir. Sí, la semiestructurada, pues por eso lo utilizan los psicólogos, ¿no? A ver, cuéntame un poquito de cómo estuvo tu semana, ¿no? Por ejemplo, los psicólogos, ¿no? Eh, un momentito, Daniel. Háblame bueno, háblame de ese jefe del que estás diciendo ahorita, ¿no? Pero ahí hay un cierto tipo de preguntas que se van enfocando, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace un historial clínico, un historial médico, ¿no? Típico, ¿no? ¿Tienes familiares con diabetes? ¿En tu familia hay cáncer? Dímelos, bueno, sí, ¿cuáles son los tipos de cáncer que ha tenido tu familia y qué familiares son, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí están también muy semiestructuradas. Entonces, sí, efectivamente, pero ahí no les interesa mucho, por ejemplo, si a la persona le dolió mucho la pérdida de un familiar a causa del cáncer, ¿no? Ahí es, dime cuántas personas en tu familia han padecido cáncer, ¿no? Incluso en el área médica sí está como más direccionada a esa área, ¿no? A entender, pues, cuáles son las enfermedades que podía o que podría presentar el paciente. Sin embargo, también, bueno, a mí en lo personal sí me deja mucho, o me dejo mucho llevar, pues, por ejemplo, porque una de las preguntas que viene siendo, que tiene que ver con lo que es el estado anímico, si hay mucha labilidad, si hay lagrimeo, si hay depresión, si hay tristeza, si hay, o sea, ese tipo de cosas también en su momento se tiene que llenar. Entonces también tiene uno que estar alerta a lo que comenta, pues lo que viene siendo el lenguaje no verbal. Así es. Pero seamos un poco realistas, no todos los médicos, ¿no? Se fijan en eso, sobre todo cuando tienen 400 pacientes por fuera, normalmente no les da posibilidad, pero sí, o sea, es importante el cómo también la emoción está ejerciendo un proceso por ahí, ¿no? Eh, Tengo una paciente que ahorita presentó, por ejemplo, problemas pues, urticaria en la piel, ¿no? Y es una persona muy callada. Entonces, le ha costado, pero ha tenido que entender que también la urticaria puede ser un proceso de inflamación por algo que se está conteniendo internamente, ¿no? Entonces, todas las enfermedades nosotros creemos que también tienen un proceso interno, ¿no? Que viene mucho más allá de solo algo orgánico, ¿no? Pues es que dicen que el cuerpo grita lo que la boca calla, profesor. Así es, efectivamente. Por ahí tenía la mano alzada Daniel y luego Daniel Aguilar. Sí, buenas noches, maestra. Lo que pasa es que en el texto de teoría y técnica de la entrevista habla sobre la entrevista abierta y me estaba preguntando, bueno, la entrevista abierta habla sobre una entrevista más espontánea y me estaba preguntando si es lo mismo que la entrevista libre que está aquí mencionando en su filmina. Pues digamos lo que sí, digamos, esa entrevista, de lo que habla, esa entrevista es mucho más espontánea, precisamente sí podría ser la entrevista no estructurada o libre, ¿no? O sea, es la que nosotros no llevamos un guión, no traemos nada, como pensado de lo que vamos a hablar, a diferencia de, pues, la semiestructurada, que sí tiene un guión y que sí vamos con preguntas que ya escribimos y predefinimos. Por ejemplo, en la semiestructurada me acordaba mucho de, no sé si les gusten los
thrillers de true crime y todo esto, ¿no? De investigaciones que vemos en la televisión, donde el documental ya está elaborado, ¿no? O sea, ya queremos, ya sabemos a dónde queremos que vaya dirigiéndose nuestra entrevista durante el transcurso. De hecho, pues las personas que son víctimas o que tienen ahí pues algún tipo de participación, pues las entrevistas se van dirigiendo, ¿no? Por eso yo les decía que este tipo de entrevistas van de lo menos crítico a donde a llevar a la persona pues a un proceso como más catártico, por decirlo así, ¿no? Pero bueno, también es parte de, y sí, esa es la entrevista pues libre o espontánea o abierta. Primero Daniel Aguilar, no sé si respondí, creo que sí respondí la pregunta, y después Mario. Profesora, ¿el podcast aquí entra en algún tipo de entrevista? Me imagino que sí. El podcast justamente se encuentra en una estructura semiestructurada. ¿Por qué? Porque la persona, o sea, pese a que parezca un poquito libre, ¿no? Si yo voy, por ejemplo, yo estoy planeando hacer un podcast, ¿no? Tengo que pensar en un guión, entonces voy a, no sé, si quiero hacer un podcast acerca de por qué las mujeres después de los 50 años presentan ciertas enfermedades naturales de la menopausia, ¿no? Ok. Pues tengo que investigar acerca de los temas, tengo que empaparme de la información, tengo que buscar a un médico especialista, pero pues tengo que también hablar como que el idioma del médico, ¿no? Entonces tengo que saber preguntar, bueno, ¿por qué las mujeres después de los 50 presentan problemas en los huesos, ¿no? Bueno, y ya la persona pues se deja hablar libremente a la persona, porque sí, también la idea de la semiestructurada no es que nosotros plantemos el qué queremos oír, ¿no? Se le deja hablar libremente a la persona, hay veces que, pero por eso se requiere una buena habilidad para el entrevistador para ir guiando la pregunta, ¿no? Voy a hablar de un personaje que ahorita es pues bastante famoso que se llama Mr. Doctor, ¿no? Que tiene pues por ahí un podcast donde cada semana invita a alguien, ¿no? Para hablar de algunos temas. Y la persona tiene que hablar el mismo lenguaje del que se va a hablar, ¿no? Del que se va a nutrir. Y tiene cierta pericia para regresarse, ¿no? A el tipo de respuestas que le interesa sacar. Entonces, eh, como ese, pues hay muchos, ¿no? Hay muchos podcasts que refieren, pero es una entrevista semiestructurada. Si fuera una entrevista libre, digamos que dejamos que el entrevistado lleve por completo la conversación, ¿no? Y ustedes si se fijan en los podcasts, pues sí, el entrevistador, perdón, tiende a interrumpirlo, tiende a hacerle una pregunta sacada de esa otra pregunta. Acá lo que nosotros vamos a hacer es tratar de emitir la menor cantidad de intervenciones para que el entrevistado pueda asociar de manera libre y pueda entender cómo está eso vinculado con su historia, ¿vale? Mario, Yo, algo que se me hizo interesante fue, creo que en parte de las características de la entrevista libre o la psicodinámica es la mayéutica, ¿no? muy buena palabra. ¿Qué entiendes por mayéutica, Mario? Muy bien, muy bien. Pues es guiar al paciente a encontrar sus propias respuestas, pues, ¿no? Que viene desde, no me acuerdo si Sócrates o Sócrates. Aristóteles. Sócrates. Sócrates, ajá, viene desde Sócrates y creo que en el libro que dejó de leer, ahí lo ponen como algo importante en que podemos hacer uso de esa herramienta, ¿no? Así es. Más que una herramienta es un proceso, ¿no? Les voy a platicar de dónde viene la palabra mayéutica para que también todos los demás entren en contexto, perdón. La mayéutica es hacer parir el conocimiento. Sócrates creía, ¿no? Que todas las personas antes de nacer, bueno, me voy a ir un poquito antes. La mamá de Sócrates era partera, ¿no? Y las parteras en ese momento lo que hacían, su intervención era mínima,
¿no? O sea, no es como ahora que abren, sacan por cesárea o que jalan, ¿no? Con forceps y cosas así. No era así, sino que su función era otra, ¿no? Las mujeres parían de manera diferente. Parían, pues, primero de forma vertical y las señoras lo único que hacían es ir acomodando al bebé, ¿no? O sea, irlo acomodando. Pero quien hacía todo el proceso del parto y todo el proceso de trabajo era la mamá, ¿no? Era quien pues estaba pariendo en ese momento. Entonces, eh, pues a Sócrates se le ocurrió, o bueno, pensó durante muchos años, que en general los seres humanos ya tenemos un conocimiento nato, ¿no? Acerca de cómo está la vida. ¿Por qué? Porque él dijo, bueno, es que las mujeres cuando paren, ¿cómo hacen para saber que pues se tienen que poner paradas, ¿no? Bueno, ¿cuál es ese proceso, ¿no? Entonces, él dijo, claro, es que todo eso ya lo saben, hay un conocimiento natural en la persona, que la persona no sabe que sabe, pero lo sabe, ¿no? De alguna manera. Entonces, él decía que eso en general, por eso a él le gustaba hacer lo que a mí me gusta un poquito, ¿no? Que es generar conversación, que es a partir de la escucha, de la plática, del entendimiento de las circunstancias del otro, se crea el conocimiento, ¿no? Entonces aparece esto que se llama mayéutica, que es ayudar a parir el conocimiento, ¿no? A través de la conversación, a través de la plática, y pues bueno, por eso después surge él con los diálogos, ¿no? Bueno, surge Platón con los diálogos hablando de Aristóteles y hablando de Sócrates, pero está ahí, ¿no? O sea, es tratar de hacer que el conocimiento o la información de la persona surja, tenga lugar, ¿no? Se dé un espacio. Por eso es importante la palabra mayéutica. ¿Para todos quedó claro esta parte de mayéutica? No sé, los voy a quitar tantito ¿Sí? ¿Les quedó claro? ¿Les parece como raro, ¿no? La conversación. A mí me quedó Bueno, la claro, verdad. profesora, porque fíjese, ya había escuchado la palabra, pero no había profundizado y me doy cuenta, y es una hipótesis personal, de que cualquier persona que se proponga hacer algo lo va a hacer. Ya sabe manejar, ya sabe operar, ya sabe cocinar una pasta, pero no se ha dado la tarea de hacerlo. Decía por ahí, ahorita no recuerdo el pianista, no sé si era Mozart o fue Bach, no recuerdo quién, pero decía uno de ellos que, digamos que ser una persona adiestrada en el piano era 80% práctica y 20% talento, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, él decía, es que pues cualquier persona podría, ¿no? Hacer lo que yo hago, no es nada excepcional, no es nada magnánimo, simplemente no hay una estructura que les dé, forma a eso, ¿no? O sea, la persona debe de ser perseverante, constante y trabajar sobre lo que quiere, ¿no? Sobre lo que puede. Aquí cómo vamos a entender la mayéutica o cómo vamos a entender este proceso es, hay un, hay algo en la persona que está justo inmiscuida dentro de la siguiente clase les prometo que les hablo un poquito más acerca de todas estas capas de la persona, ¿no? En consciente, inconsciente, preconsciente, etcétera, etcétera, como lo veía Freud, pero hay algo ahí que la persona tuvo un espacio y que es algo con lo que en lo personal a mí no me gusta porque los coach de vida juegan mucho con eso, ¿no? De tienes huellas por ahí que en tu vida que no sabes que existieron, ¿no? Y pues les insertan, ¿no? Así de tu padre seguramente fue alguien que no quería que nacieras, ¿no? Por ejemplo, por decirlo así, ¿no? Pero eso lo hacen los coach de forma, por eso a mí no me gusta esa parte, ¿no? Pero en esta otra lo que tratamos de hacer con el proceso mayéutico es que la persona saque o lidere eso que no sabe o bueno, sabe
que sabe pero no quiere saber, no lo quiere ver, no quiere estar en contacto con esa realidad que le produce dolor, que le produce angustia, que le produce ansiedad, que le produce algo negativo en general, ¿vale? Miss, Sí, bueno, así lo estoy entendiendo, por decir en un programa de Alcohólicos Anónimos, en un apadrinamiento, podría ser que tal vez él empiece a hablar sobre su historia personal y logremos identificar tal vez el mal que él tiene, pero más bien invitarlo a que él lo libere por su propia voz, ¿no? O sea, porque también podría decirle, no sé, no, tú estás, a lo mejor pasando por este problema, por esta cuestión de tu vida, pero es más bien irlo invitando para que él mismo lo reconozca y se dé cuenta del problema que tiene, ¿no? sí, pero en este caso no lo vamos a ir invitando, sino más bien lo vamos a ir escuchando. Ustedes noten la diferencia de cuando una persona enuncia algo, ¿no? Y lo hace presente en su vida, hay un cambio, ¿no? Hay un cambio porque le da lugar. Si nosotros le decimos, es que tú tienes, o sea, incluso véanlo, era algo que platicábamos la clase pasada, ¿no? Que decíamos, es que el decir o reafirmar, yo soy, soy un enfermo porque soy un adicto y esto, ¿no? Cambia mucho a cuando la persona dice, no, es que yo no tengo un problema, ¿no? Yo no tengo un problema, yo estoy bien, yo, pues no sé por qué ni me trajeron, no sé si yo nada más cuando quiero, lo utilizo, ¿no? Y no, o sea, vean cómo al verbalizar la forma en la que la persona interpreta su realidad o vive su realidad cambia. Entonces, si nosotros le decimos, es que tienes esto, uno, para empezar, la persona pues va a ir por la vida diciendo, justificando, ¿no? Es que yo tengo esto. Entonces, pues ya que si yo tengo esto y no puedo cambiar y la vida es así, bla, bla, bla. Entonces, ¿para qué le damos nosotros un diagnóstico? Mejor que la persona empiece a ver dónde están esos quiebres, esas roturas, esas huellas, huellas némicas, por némicas es como sensitivo, a eso se refiere la palabra, por huellas sensibles, ¿no? Que quedan en la historia de la persona, que saben que está ahí, pero que les cuesta mucho trabajo tratarlas, ¿no? Que no las han podido sacar. Y ya lo veremos más adelante, buscan pues ahora sí que con algún tóxico, con algo, ¿no? El tratar de liberarlas, o sea, puede ser alcohol, pueden ser drogas, puede ser, incluso lo hablaba con compañeros de otra generación, incluso pueden ser cosas de las que creemos que no son negativas, ¿no? Por ejemplo, el exceso de ejercicio, ¿no? Estas personas que son vigoréxicas y que toman cosas y que, ¿no? O sea, es que no hice ejercicio hoy y se van a correr, ¿no? Que pues pareciera no ser un problema, ¿no? Porque no están dañando, al menos no lo ven, no lo ven físicamente como es con con las drogas o con algún tipo de toxicomanía. Pero pues todas esas cosas van generando, ¿no? A una circunstancia. Entonces, van creando una huella. Entonces, bueno, vamos a darnos unos minutitos de descanso, vamos a volver ahorita con esto, pero justo esto es lo que quiero, ¿no? Que haya una dinámica de conversación, que vayamos platicando y que vaya emergiendo de ustedes, ¿no? Precisamente ese conocimiento que yo sé que ustedes tienen y que nos va a ir ayudando a reformular y a repensar, ¿no? Desde ahí, ¿qué es la entrevista psicodinámica? ¿Cómo podemos nosotros entender más allá de la circunstancia de vida del paciente? Porque pues esa es la tarea de otra área, sino entender dónde están esos procesos con los cuales el paciente no supo cómo vincularse o cómo significarlos en su vida y prefiere poner algo que le produzca un placer momentáneo, un placer instantáneo, ¿no? Que le produzca después, pues ya veremos la palabra goce, pero que esté en detrimento de su salud. Vamos a tomar un descanso de 10 minutos, nos vemos 9:18 y regresamos, ¿vale?
Muy bien, vamos volviendo. Perfecto. Ok, bueno. Eh, hasta el momento, ¿alguna duda, alguna intervención, algo de lo que quieran preguntar? ¿No? Ok. eh, voy a seguir con la presentación. Recuerden, ustedes me pueden decir ahorita en cualquier momento. Bueno, acerca de la entrevista psicodinámica, ¿no? Específicamente. La entrevista psicodinámica viene de un proceso psicoanalítico, ¿no? Como ya lo mencionábamos. En este proceso lo que buscamos es explorar el inconsciente de la persona, ¿no? Voy a llamar paciente normalmente aquí, y ustedes lo van a leer de forma aleatoria, también terapeuta. No se abrumen por eso, normalmente yo me expreso así para que ustedes, porque la palabra usuario me es un poquito como compleja, ¿no? Ustedes van a ver cómo para mí las palabras son importantes, ¿no? Entonces, me gusta creer, ¿no? Que al darle un lugar a la persona en tono de paciente, pues bueno, cambia como la forma en la que él mismo también se percibe, ¿no? O sea, percibe dentro de todo esto. Entonces, bueno, la entrevista psicodinámica busca explorar esta parte del inconsciente del paciente, esto que sabe, pero no quiere saber, ¿no? Lo que hablábamos. Esto que viene de su historia, viene de su vida, viene de circunstancias donde le son, pues, inherentes, pero no quiere como tratarlas, ¿no? No quiere como encararlas, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es no lo vamos a obligar, no lo vamos a orillar, no vamos a presionar, simplemente le vamos a dar el espacio para que se sienta a gusto, ¿no? Por eso lo que nosotros queremos es que el entrevistado se permita hablar libremente, ¿no? Y entonces el entrevistador solo interviene cuando es exclusivamente necesario. Ahí lo que les pediría yo es que tratemos de tener una escucha activa. La escucha activa ya hablábamos en la clase pasada. Es esta escucha donde estamos con todos los sentidos, ¿no? Estamos ahí para ver cómo se conmociona con alguna circunstancia o escuchar cómo se expresa de algunas características o de alguna situación que le pasó, eh, sus gestos, sus movimientos, sus silencios, ¿no? Es importante que no se sientan abrumados cuando hay silencios, que dejen que les den espacio a esos silencios, porque esos silencios pueden significar muchas cosas, ¿no? Que esté pensando en cómo pues tratar de pues maquillar la información o bueno el tipo de cosas que quiere decir o cómo se siente con respecto a algo que no ha podido enunciar, ¿no? Tal vez ese es como un impasse, ¿no? O sea, como "Ay, no me había dado cuenta de esto, ¿no? En algún otro momento. Este, Puede también significar que se quede pensando en qué pensarán ustedes acerca de eso, ¿no? Que está surgiendo en la conversación. Entonces, nosotros tratamos de, pues, ser muy claros en tratar de intervenir lo menos posible, ¿no? Si la persona, por ejemplo, no recuerda la palabra, ¿no? No sabe qué palabra decir, nosotros no se la vamos a prestar, no se la vamos a dar. Ay, perdónenme, ya les torcí en el oído, discúlpenme. Porque lo que queremos es que la persona haga lo posible, lo que esté en sus manos para poder enunciar lo que está sintiendo. O sea, capaz de que la persona no quería decir que siente ansiedad, sino que siente nostalgia y nosotros le decimos es que ansiedad, ¿no? Ah, sí, 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 ahora que lo pienso, sí siento ansiedad. No, pues no se trata de eso, ¿no? Se trata que la persona explore lo más que pueda, ¿no? Con eh,
toda la capacidad que tenga dentro de sí para poder hablar de eso que no está enunciando, ¿no? Como decíamos, pues no hay una estructura rígida, ¿no? En esta parte, lo que nosotros hacemos es seguir el discurso de la persona, seguir el discurso del paciente, tratar de prestar atención acerca de eso, ¿no? Ustedes incluso se van a dar cuenta cómo, aquí un spoiler, cómo esto que la persona, de lo que la persona habla, se va a repetir, ¿no? O sea, la historia se va a repetir porque hay muchas cosas que la persona no sabe cómo transformarlas o cómo hablarlas, ¿no? O ustedes se van a dar cuenta que la historia se repite con actores diferentes, ¿no? O sea, son personajes diferentes, pero es el mismo tipo de historia, ¿no? No sé por qué siempre me pasa lo mismo, ¿no? Mis novios toda la vida abusan de mí porque, y ya empieza a agarrar, ¿no? Es con esta relación, con esta otra, y se van a dar cuenta que las circunstancias se parecen, las circunstancias son muy similares, porque están dentro de una misma vorágine de pensamientos, ¿no? Entonces, usted, aquí el valor que ustedes le van a dar es escuchar esto que lo están haciendo y se van a dar cuenta cómo esta persona resignifica esa historia, porque después de ponerse en una posición de víctima, de, ay, es que yo no sé, porque siempre me pasa lo mismo, eh, siempre que conozco a una persona, termina abusando de mi confianza y eso, y empieza a cambiar ese discurso, ¿no? Ay, conocí a una persona, esta persona no me gustaría que abuse de mí, que abuse de mi confianza, ¿no? Yo soy una persona que, y entonces empieza a generar un proceso de responsabilizarse, ¿no? O sea, aquí lo que vamos a hacer, lo que habíamos hablado la sesión pasada, es que la persona tome una posición de responsabilidad ante su vida, que empiece a no todo me pasa a mí, sino yo cómo participo para que esas cosas me hayan sucedido, ¿no? Yo cómo estoy en esa etapa para que las cosas se hayan dado o se hayan consecuentado de esa manera, ¿no? Y por eso nosotros nos enfocamos mucho en esta parte de cómo habla, ¿no? En la parte de sus relaciones, en la parte de sus emociones, en cómo habla acerca de sus vínculos primarios, en cómo habla acerca de eh, cómo ha sido su historia, cómo ha sido todo esto, ¿no? Más allá de hechos concretos, ¿no? O sea, por eso no nos interesa, por ejemplo, cuál es tu droga de impacto, ¿no? Y cuántas veces la has utilizado y cómo te sientes. O sea, todas esas cosas para nosotros son irrelevantes. Para nosotros es el por qué, ¿no? O sea, por qué hay un devenir en su historia, por qué hay toda una eh, circunstancia que hizo que esa persona fuera proclive a tener esta pues incapacidad, ¿no? Pues darle un significado, ¿no? Buscar otro tipo de vida, buscar otro tipo de vínculos en lugar de meterse en el área de pues adicciones, ¿no? En general. Entonces, bueno, esto es algo que quieran decir, algo que quieran aportar. Más allá de esto, ¿no? ¿Nadie? Bueno, les daré el beneficio de la duda porque fue hace poquito el descanso. Vale. Ahora, ustedes tienen, sí, Victoria, adelante. Recuerden que me es difícil verlos cuando estoy, No se preocupe, lo que pasa es que decía que generalmente, bueno, dicen pues que generalmente todos los alcohólicos drogadictos somos calcas al carbón, lo que usted comentaba, ¿no? Diferente, misma película con diferente actor, porque muchas veces nuestras, nuestras carencias en la infancia es lo que generalmente nos determina o nos lleva a tal o cual cosa, ¿no? Y muchas veces, por eso yo comparto con usted lo que menciona del lenguaje corporal, porque muchas veces ya sea una carencia de un abandono, de un rechazo,
de un ese tipo de carencia es lo que determina el no el estarla arrastrando desde una infancia y llegar precisamente a mal encaminarla a cualquier tipo de adicción, ya sea de alguna sustancia o incluso de codependencia. Así es, Victoria. Por ahí Freud, que pues espero verlo en sus trabajos, aquí no les voy a hablar de la historia del psicoanálisis porque digo, es muy bonita y nos podemos pasar horas y horas hablando de eso, pero quisiera que ustedes esa parte la investigaran, ¿no? Pero él decía que somos, no sé si recuerdan, bueno, a lo mejor a muchos ya no les tocó porque son muy jóvenes, pero existían antes en las ferias, ¿no? Vendían unas cosas que se llamaban pizarrones mágicos, que eran unos pizarrones que tenían como una, pues una hoja, ¿no? Biselada, o sea, como, y abajo tenían un pizarroncito blanco, ¿no? Entonces nosotros les escribíamos y pasábamos con un, pues tenía un aditamento, ¿no? Que hacía esto y borraba lo que habíamos escrito, dibujado o hecho, ¿no? Producido en ese momento. Entonces, él tiene pues muchos textos que hablan acerca de eso, ¿no? Que nosotros somos como esa pizarra en la que abajo de todo eso que nosotros hemos borrado y reescrito y reestructurado y eso, se pudieran ver las huellas, ¿no? De eso que en algún momento se escribieron. Entonces, imagínense, hay huella tras huella, cosa tras cosa, ¿no? Escrita en nuestra historia, escrita en nuestra vida, en nuestras circunstancias, que es difícil, ¿cómo se llama? Pues darle un lugar, ¿no? O sea, por eso hay muchas veces que muchos terapeutas se sorprenden así de que es que cómo no vas a saber por qué lo haces, ¿no? Los cuestionan de esa manera, ¿no? Cuando le dicen, es que no sé por qué no puedo dejar de hacer algo, ¿no? Y ahí el asunto es más bien qué es eso que está en tu historia, ¿no? Que está dentro de toda tu circunstancia de vida, que te indica que debes de seguir por ese mismo camino, ¿no? Que te indica que o es el único camino que sabes, ¿no? Por ahí hay una palabra en alemán que se llama unheimlich, luego se las escribo, pero es lo conocido, ¿no? Entonces yo me vinculo más con eso conocido, con eso que me es familiar, aunque pareciera, ¿no? O sea, porque hay historias de vida dentro de las adicciones donde, por ejemplo, el papá o la mamá o nadie en la familia, ¿no? Tuvo problemas de adicciones, pero el hijo sí, ¿no? Pero no es la adicción, o sea, hablamos de que no es la conducta, no es lo que está haciendo, sino qué se está representando ahí, qué se está jugando ahí, qué hay ahí detrás que está involucrado, donde pues está siendo una influencia importante para la persona, ¿no? Entonces, vamos un poquito a ver, ¿no? O sea, vamos a cambiar estos ojos, ¿no? Vamos a cambiar la forma en la que escuchamos y vamos a aprender a escuchar. Yo le decía a sus compañeros que desafortunadamente estamos, digamos, pues mm, educados, ¿no? Para escuchar, para responder todo el tiempo, ¿no? Nuestras conversaciones. Todo es para dar una respuesta de algo, ¿no? Sepamos o no sepamos qué decir, siempre estamos enfocados en qué le vamos a decir a la persona, ¿no? Por ejemplo, yo les platico una historia personal, yo además soy periodista, ¿no? Entonces, yo llevaba mi lista de preguntas y lejos de escuchar, a veces me ponía un poquito nerviosa, ¿no? Por el personaje que era o algo así. Eso fue pues, hace muchos años. Y lejos de escuchar la respuesta de la persona, estaba pensando en qué le iba a preguntar después, ¿no? O sea, qué tenía que seguir, qué era lo siguiente que tenía que preguntar. Entonces, aquí vamos a hacer todo lo contrario, o escuchaba lo que me decía, pero no le prestaba demasiada atención, ¿no? Y era hasta que yo escuchaba mis audios que decía, ay, esto era importante, aquí pude haber sacado otra cosa y no me di cuenta, ¿no? Pero eso nos pasa mucho cuando estamos teniendo conversaciones uno a uno con las personas. Vean y hagan el ejercicio y dense cuenta cuántas personas verdaderamente no les hacen a ustedes preguntas sobre cosas que ya les dijeron, ¿no? O sea, están en una conversación casual y ustedes ya hablaron de algo, de un punto,
y les hacen una pregunta acerca de ese mismo punto del que ya habían hablado, ¿no? O sea, ustedes fíjense en eso. Entonces, eh, yo les digo, aquí vamos a hacer una diferencia, ¿no? O sea, aquí lo que vamos a hacer es que nosotros nos vamos a despersonalizar, ¿no? No como la circunstancia así es, psicológica de no, nos vamos a perder, no vamos a saber quiénes somos, no, nos vamos a disociar, no, sino que nosotros no vamos a estar dentro de esa conversación, ¿no? O sea, lo que va a estar de nosotros es nuestra escucha pura y genuina, ¿no? No voy a pensar en, híjole, ahorita a las 8 de la noche tengo que ir por el pan, chin, ya se me acabó el agua, ay, yo tenía que pagar el gas. Nada va a estar ahí, nada. Por eso cuando hacemos este tipo de entrevistas, yo les digo, quítense los distractores abajo, o sea, celulares, traten de no llevar, ¿no? Traten de no tener nada que a ustedes les produzca una distracción. Y ustedes se van a dar cuenta porque lo van a ir practicando, ¿no? Lo van a ir viendo. Con el tránsito del tiempo, ustedes se van a dar cuenta que les va a ser muy fácil prestar atención. Porque normalmente también cuando otras personas están hablando, estamos pensando en como dicen así los memes, ¿no? Ya nos disociamos y ya estamos en otra conversación con nosotros mismos, ¿no? O sea, entonces aquí va a ser completamente diferente. Vamos a estar 100% enfocados en lo que nos van a ir diciendo, ¿no? Para que pues emerja todo eso que está pues ahí atorado en algún lugar, ¿no? Y que la persona no ha sabido sacar, que la persona no ha sabido tramitar, que no le ha sabido dar lugar en su vida y en cómo va a representar. Ahora les voy a presentar, pues bueno, las entrevistas por el tipo de entrevistas. Ahorita vimos las entrevistas por la estructura y ahorita vamos a ver entrevistas por el tipo de entrevistas. Por ejemplo, existe la entrevista, ya hablando un poquito más enfocados al área de pues exploración, diagnóstico y demás, que ojo, es muy importante que ustedes sepan que nosotros no vamos a diagnosticar. Nuestra cuestión no es decir, esta persona tiene una neurosis severa, ¿no? Con crisis de ansiedad y eso no es la función, no es lo que nosotros vamos a hacer. Lo que nosotros vamos a hacer es explorar en esta historia de vida para entender dónde está marcada pues esa circunstancia que no le permite avanzar. La clase pasada hablábamos de cómo el deseo está ocluido, ¿no? Gracias al placer, eso van a hacer de las últimas clases, que ya se ponga un poquito más denso el asunto, por decirlo de alguna manera, pero mm, la persona ha sucumbido, por decirlo de alguna forma, a los placeres inmediatos, a esto que le produce un cambio, que le produce una evasión, que le produce una circunstancia completamente diferente de su normalidad, ¿no? Que la aleja de su realidad, de lo que está en sus actividades diarias y que le da una cierta o una, pareciera ser, ¿no? Que un estado pues alterado que parece ser muchísimo más beneficioso, digamos, a su circunstancia temporal, ¿no? Pero que en realidad es completamente ilusorio, ¿no? Por ahí les había hablado de un video, sigo buscando ese video, ¿no? De cómo un chico no se da cuenta que su vida se absorbe y se transforma completamente en eso que le está produciendo una adicción, ¿no? Bueno, pues aquí es lo que queremos ver, ¿no? O sea, donde su capacidad de desear, donde su capacidad de buscar y de salir adelante y de hacer, ¿no? De crear con las manos, con la mente, con lo que pueda, ha sucumbido ante esto que es pues la adicción, ¿no? Bueno, dentro de las entrevistas está la entrevista motivacional, ya las entrevistas más clínicas, ¿no? Estas son entrevistas que ayudan a reflexionar al paciente sobre su comportamiento y promueven el cambio. Estas son normalmente las entrevistas que se dan pues justamente en pues estos centros, ¿no? Doble A, los centros, ¿cómo se llama? De asistencia para adicciones, etcétera, etcétera. Esta es la que más se promueve, ¿no? Que es la de échale ganas, tú puedes, mira si trabajas duro,
lo vas a conseguir si tú te lo propones, nada más es cuestión de que tú quieras cambiar y esto, estas que promueven la salud mental. ¿Qué pasa con estas entrevistas? Que bueno, pues son entrevistas que están basadas en la técnica de la empatía, ¿no? Aquí lo que funciona mucho es llegar y contar su historia personal, ¿no? Y empezar a decir, no, mira, es que te lo digo porque pues yo lo he vivido, yo lo he pasado, ¿no? Y hace un diálogo reflexivo. Estas entrevistas, pues sí, ayudan mucho a decir "Es que yo sí puedo, ¿no? Yo sí sé, o sea, a mí me pasó algo similar, entonces, pero lo que sucede es que pasa algo muy similar por ejemplo, los procesos de duelo, ¿no? Con los procesos de duelo, cuando la persona empieza a entrar en un proceso de pérdida, empiezan a buscar información, ¿no? De cómo es el duelo, cuáles son los pasos que se trascienden para provocar, ¿no? Para ya estar mejor, porque hay una desesperación, ¿no? Y entonces intentan emular la vida de la persona que la que están escuchando el podcast o la que están escuchando esto, y el paciente empieza a entrar en un proceso de ambivalencia, ¿no? Frente al cambio. Es que sí quiero, pero no sé por qué no estoy pudiendo, pero no sé por qué me está pasando que por más que yo le echo ganas, por más que hago lo que mi padrino o mi consejero que está aquí enfrente ha hecho, pues no sucede, ¿no? No cambio, no puedo, no, todavía quiero ir y hacer este otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto hace que el paciente pues pueda tener avances, pero son avances temporales, ¿no? Hay bastantes recaídas y pues la persona se somete a preguntas a sí misma de, bueno, pues que no podré, ¿no? O sea, si esta persona lo logré, ¿por qué yo no? O sea, a lo mejor es algo que está en mí, ¿no? A lo mejor es algo que está en mi cuerpo, a lo mejor no puedo verdaderamente con esto que me estoy proponiendo. Entonces, el cambio puede haber cambios temporales, pero no es un cambio reflexivo, no es un cambio donde el paciente asuma, ¿no? Que hay una posibilidad de emerger desde otro lado, ¿no? Entonces, pues si bien se usan preguntas abiertas, ¿no? O sea, como las preguntas que se usan en el área semiestructurada, incluso en las audiencias también pasa mucho esto, ¿no? De reforzar las cuestiones positivas y de hacer afirmaciones, ¿no? Esto que está muy de moda, el escribir por ejemplo, me acordé ahorita de la esposa del gobernador de Veracruz, ¿no? Me merezco abundancia, me merezco abundancia, me merezco abundancia. Pues bueno, o sea, son refuerzos de afirmaciones que son ilusorias, ¿no? Ante una circunstancia muy particular, pero ¿por qué? Porque se trabaja pues justamente con la conducta, ¿no? No con esta historia de vida. Entonces, aquí les pongo algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el paciente puede decir, pues es que no creo que mi consumo sea tan grave, ¿no? Y entonces el terapeuta, el consejero, el acompañante, como ya les dije, les voy a usar la palabra terapeuta más que acompañante o consejero, pues bueno, le puede preguntar, pues, ¿cuáles son los beneficios que creo obtener del alcohol, ¿no? Y preguntar, bueno, pues, ¿cuáles son las desventajas que ha traído su vida, ¿no? Pero, pues, este tipo de entrevistas, pues sí busca la interacción, ¿no? Tratar de sacar información, pero pues tiene que haber una necesidad de cambio por parte del paciente, ¿no? Si no hay una necesidad de cambio, si estamos hablando de un paciente que está convencido que no tiene un problema, que lo que está viviendo, pues él lo puede manejar y controlar a su antojo, no estamos realmente eh, yendo hacia un propósito diferente, ¿no? Si ustedes leen el artículo pequeño que yo les di, este tipo de entrevistas también se utilizan en algunos tipos de entrevistas psicodinámicas. No es el tipo de entrevista que usaría yo, ¿no?
que es ay, no, pues piensa en tu familia, ¿no? ¿Cómo eso puede amedrentar tu vínculo con tus hijos, ¿no? ¿Cómo te ha llevado a no estar en momentos importantes? Porque lo único que hacemos es generarle culpa. Y es una persona que posiblemente sí, bueno, si está en un proceso en el que no le interesa, no ha llegado a tener esta apropiación, ¿no? De su circunstancia, pues meterle culpa, lo único que va a hacer es o se va a ir del proceso, nos va a evadir, esta persona no sabe nada, esta persona no quiere, no está con respecto a lo que yo tengo, ¿no? Y no va a funcionar el proceso, ¿no? Eh, pero si está en una situación donde pues quiere cambiar, ¿no? Quiere buscar una alternativa diferente a su vida y demás, darle, ¿no? Más culpa, llenarlo de más culpa, lo único que va a hacer es provocar que el paciente pues crea que todo lo que haga no va a ser suficiente, que lo que esté a su alcance no va a hacer un cambio en su vida y pues también puede ser más propenso a las recaídas, ¿no? Entonces, eh, tratamos de que las entrevistas motivacionales se queden para las audiencias, se queden para otras partes, pero no hacemos refuerzos positivos, ¿no? Eh, en la entrevista psicodinámica, pues tratamos de que la motivación no se force, ¿no? O sea, no lo empujamos, no lo orillamos, ¿no? A que explore dentro de sí mismo de forma motivacional, ¿no? O sea, ay, es que yo he querido muchas veces, pero no he podido. Ok, aquí lo que buscamos es que encuentre el significado o nosotros ayudarlo a encontrar el significado que tiene, por ejemplo, el síntoma, que es pues propiamente la adicción, el consumo, como por ejemplo una forma de llenar un vacío, ¿no? Una forma de evadirse de su realidad, porque tal vez no le parece la que soñó, la que deseó, o una forma de no recordar algunos procesos que fueron traumáticos para la persona, ¿no? Entonces, por eso la entrevista motivacional, pues, no nos ayuda del todo en esta parte, ¿vale? ¿Sí quedó claro esta entrevista? Porque luego van a hacer un cuadro ustedes en sus tareas con respecto a eso. Sí. Perfecto. ¿Alguien quiere hablar acerca de esto? Esta es muy propia de la psicoterapia general, ¿no? Donde los psicoterapeutas, no tengo nada contra los psicólogos, todo muy bien con los psicólogos, yo soy psicóloga de formación, este, pues buscan eso, ¿no? El crear un diálogo reflexivo con la persona, pero justamente es un diálogo, ¿no? No dejamos que la persona explore más allá, sino que nosotros empezamos a ser partícipes de pues esas circunstancias. Y aquí lo que hay que hacer es dejar que la persona vea cómo toma responsabilidad sobre sus actos, ¿vale? Bueno, ¿nadie? ¿No? Ok. Me Se sigo usa, con... Sí, adelante. per- se usa un poquito como en lo que viene siendo el cuarto y quinto paso, También. porque Ujú. es como motivacional, pues. Sí, son esos empujones de ya estás, ¿no? Casi al Ajá, final, ya nada más falta un empujoncito, tú puedes, ándale. trata de buscar, ¿no? O sea, justo. Y también, pues lo hacen en muchas clínicas, ¿no? Al inicio también un poquito o cuando ya están como en un proceso más avanzado de Como, desintoxicación. como a eh, la mitad del proceso. Exactamente, esas son las que utilizan. Pero ya que nos vamos a dar tiempo de escuchar al paciente, yo le sugeriría que tratemos de dejar estas reflexiones, ¿no? Estos, pues, técnicas basadas en la empatía para otros espacios y nosotros utilicemos un poquito más la entrevista psicodinámica, ¿no? Esta entrevista, bueno.
pues es una entrevista que no es directiva, ya lo habíamos hablado, no vamos a ir buscando llevar al paciente hacia ningún espacio, a diferencia de la motivacional, donde sí queremos que se vaya hacia donde nosotros creemos que es importante, ¿no? Porque nosotros sabemos que es importante tu salud, que es importante lo que viene, ¿no? Aquí la entrevista psicodinámica, como ya lo hablábamos, se basa en un enfoque psicoanalítico donde buscamos explorar el inconsciente del paciente, ¿no? El inconsciente, que lo vamos a ver en la siguiente clase, es algo más allá de lo que podríamos enunciar con palabras, ¿no? Es eso que sabemos que existe, pero no sabemos mm, qué papel está jugando en la persona, ¿no? Entonces, vamos a tratar de explorar, por eso vamos a dejar que la persona hable, ¿no? Asocie libremente, se exprese. Y aquí lo que está más en juego es la relación entrevistador-entrevistado, ¿no? ¿Cómo se da esta circunstancia para que emerja todo eso que no ha emergido en otros espacios, ¿no? Desde cómo la persona se siente en confianza, cómo la persona empieza a hablar de sí mismo, de su vida, de sus circunstancias, y es porque también le damos este beneficio al entrevistador de que, bueno, pues la persona va a llegar ahí con si llega en una circunstancia abierto al cambio, a someterse a otros procesos, ¿no? Diferentes en su vida, está buscando que la persona que está enfrente le ayude, ¿no? O sea, eso es primordial. O sea, si yo llego con alguien es porque creo que esa persona me va a ayudar, ¿no? Pero el entrevistador lo único que va a ser a jugar en este espectro de eh, sí te voy a ayudar, pero en realidad el trabajo es tuyo, ¿no? No se lo vamos a decir, ¿no? No le vamos a decir aquí el trabajo no es mío, sino tuyo, ¿no? Pero el entrevistado se va a ir dando cuenta, ¿no? Conforme se vaya tejiendo esta relación. Aquí lo que analizamos, ¿no? Es pues toda la parte de la transferencia, las resistencias, la contratransferencia, que también eso lo vamos a ahondar muchísimo más en la siguiente clase, que es esta relación paciente o entrevistado o usuario, como gusten llamarle, y entrevistador, ¿no? O consejero. Ahí es muy importante, ¿por qué? Porque ahí es donde van a surgir toda esta parte de imaginarios que tiene la persona con respecto a nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, la transferencia es pues sentirse a gusto, ¿no? Que la persona se sienta a gusto viniendo a hablar de sus temas, que pueda expresarse libremente, cómo fue su cambio, cómo han sido sus vínculos, ¿no? Primarios, cómo es su relación ahorita con su familia, etcétera, etcétera. Las resistencias eso también, no se preocupen, van a empezar ustedes a saber manejarlas. Muchas veces las resistencias van a salir de muchas formas, ¿no? Desde no querer ir a hablar con la persona que se tiene enfrente, ¿no? Con el entrevistado, hasta cambiar los días de la cita, ¿no? Pero para eso, bueno, pues bueno, ya lo veremos después, pero es muy importante que por eso nosotros en el encuadre establezcamos, ¿no? O sea, como ciertas reglas, porque la persona viene desde un proceso eh, anárquico, ¿no? O sea, pensemos en anarquía aquí como en el que la persona no tiene una estructura, ¿no? No su estructura de vida que son ciertos hábitos, ¿no? De levantarse, ir a la escuela o a trabajar o hacer alguna actividad productiva, estar siendo parte de grupos, alianzas, etcétera. eh, ha cambiado, ¿no? Entonces, pues no tiene horarios, no tiene establecido ni siquiera a veces días de la semana, no tiene nada, ¿no? Entonces, por eso en el encuadre le vamos a dar una estructura donde le vamos a decir, ok, yo te voy a ver todos los jueves a las 8 de la noche, de 8 a 8:50, vamos a tener una sesión, te pido que estés aquí,
puntual y vamos a trabajar semana a semana, ¿no? Y ustedes se van a dar cuenta, la persona cuando empiece a tocar temas muy sensibles o empiece a confrontarse a sí mismo con algo que le está pareciendo muy doloroso, muy angustiante, que le produce ansiedad, melancolía o alguna cosa que no sabe ni siquiera cómo expresarla, ¿no? Alguna emoción que no sabe ni cómo expresarla, van a aparecer las resistencias, ¿no? Desde el no querer hablar hasta el no ir o cambiar, hoy no puedo, ¿no? Tratemos de regresar a la persona a la estructura, ¿no? Porque es lo que está necesitando la persona en ese momento, una reestructura de su vida. Entonces, le vamos a dar esos pasos, ¿no? Esos lineamientos y le vamos si por ejemplo falta una sesión, ¿qué sucedió? ¿Por qué faltó, no? Siempre va a haber pretextos, no, que pasó esto y aquello y lo otro, pero hay por debajo también una cierta resistencia de la persona a seguir el proceso, ¿no? A seguir esto. Y la contratransferencia, que era eso que hablábamos, que existe algo por ahí que nos hace a nosotros, nos resuena a nosotros como entrevistadores, que nos produce a lo mejor angustia, nos produce tristeza, ¿no? O sea, no porque estemos frente a la persona, pues nosotros nos sentimos, ¿no? Claro que sentimos, solo jugamos un papel, ¿no? Nos posicionamos desde otro punto para que se pueda emerger justo esta relación, ¿no? Pues, que se anime a construirse este espacio, ¿no? Bueno, parte importante de lo que hablábamos es que no hay una estructura rígida, ¿no? Es seguir el discurso del paciente. Aquí es solo escuchar abiertamente e intervenir lo menos que se pueda, ¿no? Por ejemplo, aquí pues les puse un ejemplo, ¿no? Un paciente dice de forma espontánea lo que hablábamos, ¿no? Siempre me pasa lo mismo con la gente, me abandonan, ¿no? Y en lugar de preguntarle, bueno, ¿y por qué crees que te pasa eso? Que eso haría pues cualquier terapeuta en otros espacios, ¿no? Dejamos que la persona continúe la conversación, ¿no? O sea, siempre me abandonan, ¿no? Y entonces eh, seguimos calladas y la persona va a empezar a hacer asociaciones, ¿no? Va a hablar acerca de eh, como mi madre, ¿no? Cuando pues se iba a trabajar y yo no la veía en absolutamente todo el día, siempre estaba trabajando. Entonces empiezan como a ellos mismos estructurar su lenguaje y su historia y se va a ir tejiendo toda esta, pues, mm, narración que nos va a dejar ver pues más allá de lo que en otras circunstancias se hubiera enfocado, ¿no? Es normal y hasta yo les diría es necesario que, e incluso, pues bueno, es parte de que esto puede generar un poco de ansiedad en los pacientes, ¿no? A veces el no recibir pues una retroalimentación o una respuesta rápida o una guía, ¿no? Porque todos están esperando, todos estamos hechos para que nos digan qué hacer. ¿No? Eso es lamentablemente así es la vida, así hemos crecido, ¿no? Desde que somos niños que nos dijeron, párate tú solito, ¿no? No, tú párate, tú camina, ¿no? No, ven a mí, utiliza los cubiertos, o sea, toda la vida nos dijeron qué hacer, ¿no? En la escuela, etcétera, etcétera. Pues aquí lo que queremos es sacar, ¿no? Esa estructura rígida de darle una guía al paciente de no, mira, pues es que si tú empiezas a evitar los espacios donde pues sabes que puede ser más sensible a los, ¿cómo se llama? Al alcohol o a ciertas sustancias, pues te puede beneficiar. Aquí lo que vamos a hacer es tratar de que el paciente busque en sí mismo la respuesta. Y eso, compañeros, es lo más difícil, porque hay mucha gente que no quiere hacerlo, ¿no? Están esperando que todo el mundo le diga qué hacer, pero es gente que ya le dijeron muchas veces qué hacer, cómo hacerlo, desde dónde salir y no lo hace, ¿no? Entonces vamos a tratar fórmulas diferentes para tener resultados diferentes. Hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Voy a darles unos minutitos
para preguntas, respuestas, una discusión breve. Y si no, pasamos a la parte de la tarea que la tienen que entregar el día martes. ¿Alguna duda con respecto a la tarea? ¿Si las pudieron ver las actividades? Muy claro la tarea, profe. Perfecto. Los demás, les toca un La poquito pregunta investigar. que yo le hacía, profesora, al respecto de lo de la ruleta. Ah, sí, mira, existen muchos autores. Yo te diría que te vayas con los más reconocidos, que sería Freud, que serían Carl Jung, que sería como toda esta escuela, ¿no? Porque si me pones todos los autores, hasta la fecha siguen saliendo más autores. Entonces te vas a acabar ¿cómo se llama? Tu díptico, tríptico con solo los autores. Aquí tratemos de resumirlos y tratemos de integrarlos, ¿no? Los más representativos, los que hicieron como Sería más, Jung y Freud, nada más. pues sí, por ahí también podemos tener a, eh, ahorita se me está pasando, me lo escribiste y te lo iba a decir, pero con dos Arepi, es, Chen, Yegue, Cheguyen, no, Greenson, Jones, por Laplace y aquí está. Puntel, La plancha. Matt Por ejemplo, Baclan. podría ser la plancha, ¿no? Ajá, Pero no se preocupen por ponerme todos. Con dos, tres está perfecto, ¿no? ok. Gracias, maestra. Perfecto. Sí. Mario, Ah, este, eh, la entrevista psicológica, vamos a hacer la diferencia entre la entrevista psicológica y la entrevista psicodinámica, ¿verdad? así es, A lo que al leer el artículo iba más enfocado a la entrevista psicológica. Y así el es. libro que nos dejaste leer profundiza en la psicodinámica. La Por eso psicodinámica, maneja el término de la mayéutica. así es. Entonces, tiene que quedar plasmado esa diferencia en el trabajo. Por favor, yo les diría que sí, porque la psicológica, como ahorita hablábamos, pues sí tiene más a ser motivacional, ¿no? Tú puedes, etcétera, etcétera. Y la psicodinámica sí es otra rama donde dejamos que el paciente explore por sí mismo dentro de sí, ¿no? Acompaña, ¿no? Esa es la gran ventaja. Pero sí, muchas gracias, Mari. ¿Alguien más? ¿No? Uy, se fueron yendo poco a poquito. Espero No, que mi clase no les aburra mucho. Ah, sí, Daniel. no, no aburre para nada. Es que lo explica y me queda muy claro de el énfasis que hace de que el paciente redescubra, porque lo sabe, pero no lo acepta, la raíz de su motivación, ¿verdad? Y en el autoanálisis que yo me he aplicado en este tiempo, este, voy descubriendo la raíz de mis pensamientos, por consecuencia mis palabras y luego mis acciones. Es muy interesante cómo lo plantea y pues aquí estoy, digo, me parece muy, muy, muy interesante. Perfecto. Espero que a los demás también les esté pareciendo muy interesante. Sé que hay cosas que digo que parecen mágicas, no son mágicas. Todo tiene aquí pues un proceso que se ha trabajado, ¿no? Y sobre el autoanálisis está maravilloso, pero yo sí creo que hay cosas que hay veces que dejamos de ver, ¿no? Aun cuando estamos trabajando también nosotros solitos. Entonces, todos los que trabajamos en el área terapéutica o de acompañamiento o de pues, precisamente consejería y demás, pues es recomendable también tener un proceso personal, ¿no? Con un terapeuta. Yo les diría que sea un psicoanalista, pero ustedes elegirán la mejor opción, la que ustedes prefieran. Porque pues justo para aprender también a manejar ciertas cosas que van a llegar, ¿no? Porque van a llegar hacia nosotros y que no vamos a saber tramitar en ese momento, ¿no? O sea, nos va a jugar por ahí nuestra historia también, ¿no? Entonces tratemos de pensar en que es importante también el acompañamiento, ¿vale? Terapéutico o psicoanalítico, como ustedes gusten. Bueno, chicos,
Pues muchísimas gracias. Pasen un excelente fin de semana y nos vemos el siguiente jueves. Cualquier duda, tienen mi celular, estoy en el grupo y por ahí me pueden buscar si es que algo necesitan. Pasen excelente fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Buenas noches, profesora. Hasta luego, Fabiola. Ojalá te escuche más la siguiente clase. Buenas noches, profesora. Igualmente, Maribel, también me gustaría escucharte. Gracias, profesora. ¿De qué? Hasta luego, Flavio. Llegué súper tarde, También. perdón. Hasta luego.